Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Y si estuviste la semana pasada con nosotros, es muy fuerte lo que está sucediendo. Lo que estamos estudiando es la gran tribulación. Y una de las cosas que explicábamos es que si tú has puesto toda tu esperanza en Jesús y le has entregado tu vida, tu alma, tus sueños, si tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios, entonces tú no vas a estar en la gran tribulación. Y dice Stalí, pues yo creo que yo no soy un hombre de Dios. Y siempre tenemos esta idea de hombre de Dios o mujer de Dios y dices, no, pues a mí me falta mucho para eso. Y, soy reburro, nada más cada vez que puedo me equivoco y peco y la riego y tal. Y si estuvieras conmigo entre semana te darías cuenta que, me falta mucho para eso, que yo pueda decir, soy una mujer de Dios o un hombre de Dios, un varón de Dios. Pero tienes que saber que eso no tiene nada que ver contigo, sino tiene que ver con Él, con Dios. Si tú eres un hombre de Dios, significa que eres de Él. Y si Jesús derramó su sangre en la cruz por ti, y tú lo has aceptado y lo has recibido como tu Señor y tu Salvador, entonces eres de Él. Y Él empieza a hacer una obra en ti. Y tú puedes con confianza decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hombre de Dios. Le pertenezco a Él. Él me compró, Él tiene mi factura, y eso es lo que realmente nos da una seguridad como sus hijos. No es lo que hagamos o lo que dejamos de hacer, sino lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y de pronto empiezas a caminar diferente en tu vida y ese cambio en tu mente, esa renovación de tu mente es lo que empieza a cambiar tu semana. Empieza así tu semana pensando, soy de Dios, le pertenezco a Él. Y tú puedes con confianza decir, soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios, le pertenezco a Él, Él me redimió, Él tiene mi factura, soy completamente de Él. Y entonces lo que estamos viendo es lo que está pasando en la tierra, pero estamos viendo también lo que está pasando en el cielo. Y es importante saberlo porque tú y yo vamos a estar en el cielo viendo que están pasando estos acontecimientos y de pronto tenemos que derivar nuestra noción del cielo y noción del trono y noción del Cordero y de Jesús y de los ángeles, no de películas o de libros, de fábulas o de cuentos, sino tenemos que hacerlo de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta. Hemos visto que Apocalipsis, después del capítulo 4, empieza con los 7 sellos. Hay un libro, es un pergamino que está escrito por dentro y por fuera, que cuando preguntan en el cielo, y en el cielo, acuérdate, están los 24 ancianos representando la iglesia, están los 4 querubines al lado del trono de Dios, está Dios uno ahí sentado en el trono, y Juan está viendo la gloria de Dios en el trono, y están las antorchas representando el Espíritu Santo, y está el apóstol Juan y lanza una pregunta a uno de los ángeles y dice, ¿quién es digno de abrir el libro? Y Juan lo único que puede hacer es llorar sin parar, desmedidamente llorando Juan en el cielo, porque no se encuentra ninguno digno. Pero de pronto uno de los ancianos se acerca a él, toca a Juan y le dice, no llores, hay uno digno. Y voltea a Juan y lo que está viendo es, dice, he aquí el león de la tribu de Judá. Pero cuando Juan voltea no ve un león, ve un cordero. Un cordero, dice, como inmolado, pero fue un inmolado, pero está vivo, y ve a Jesús resucitado a la diestra del trono de Dios en toda su gloria y toda su majestad. He aquí el que ha vencido. Entonces, si tú y yo estamos con Él, con Jesús, y Él ya venció, entonces tú y yo somos vencedores. Y eso es todo lo que está viendo Juan, uno digno. Y vemos entonces cómo estos 7 sellos se empiezan a desatar. Y después de estos 7 sellos vemos 7 trompetas. Y hoy vamos a ver las 3 últimas trompetas. Pero después de estas 7 trompetas, y si has seguido el estudio, dices, esto cada vez se pone peor. Por eso estas ideas de que, bueno, no, pues paz mundial y yo creo que lo mejor está por venir y la humanidad nos vamos a unir, y te das cuenta, la humanidad, por más evolucionada que está, no, va para abajo, es degradación, y es lo que dice Romanos 1, es la espiral descendiente del pecado, que simplemente la gente no quiere dejar de pecar, sino quiere seguir su corazón, quiere seguir sus instintos, quiere hacer lo que bien le parece, quiere simplemente decir, bueno, pues si eso me
funciona está bien a mí, y lo que estás viendo no es que el mundo mejore, sino empeora, y vas a ver en el fin del mundo las cosas empeoran. Ahora, no sé si te ha pasado al estar estudiando esto, que dices, tal, y eso es, o sea, esto es como de cómics, o sea, es como, o sea, como eso es lo que está pasando, y los truenos y los relámpagos y los terremotos, y vamos a ver, y vimos las plagas que están atacando 1/3 de la tierra, pero fíjate, cuando vas al cine, piensa eso un momento. No sé si te acuerdas de esa película de Brad Pitt, la de Guerra Mundial Z. ¿Te acuerdas o no? Y están, o sea, es como el fin del mundo, y hay una escena muy padre porque entonces, siempre toman las películas cosas verdaderas como para disfrazarte, pero ahí estás en el cine y estás diciendo, ¡ay, qué miedo! Y te asusta eso, y como que te hacen, como que eso es verdad, pero no, y dices, no es verdad, pero no duermes en la noche. Y te acuerdas del zombie que está pegado a la ventana y está... Y dices, es que no puedo dormir, y ahí estás creyéndote todas esas mentiras, y están pintando la escena del fin del mundo, y van a Israel y hay una muralla, hay un muro enorme, y de pronto empiezan a cantar alabanzas por eso, muy carismáticos están los judíos y los árabes y los cristianos, y eso llama a los zombies, y ahí están esta pared enorme, y de pronto se empiezan a apilar y empiezan a saltar, y ya Israel se acabó, y al final los gringos son los héroes. Pero date cuenta de eso, que hay veces que dices, no, es que eso cómo va a suceder o cómo va a pasar, pero ahí estás de pronto absorbiendo todo esto que te está vendiendo el mundo y dices, eso podría ser verdad. Una guerra, y es Z, porque es la última guerra, vamos a decirlo así, y la pintan como el fin del mundo, pero así no va a ser el fin del mundo. El fin del mundo no va a ser por un virus, no va a ser por unos zombies, no va a ser por el presidente de Norcorea que está bien loco. El fin del mundo ya está. O sea, ya está escrito, está en la Biblia, y es organizado por Dios, y trae juicio a la tierra, trae juicio a una tierra que rechazó a Dios, que no quiso a Dios, que le dio la espalda a Dios, que quería todo menos ver el rostro de Dios. Y entonces vamos a ver cómo cada vez se pone más complicado y más difícil. Y versículo 1 dice, y el quinto ángel tocó la trompeta. Después de estas trompetas, que faltan 3, vienen 7 copas, o sea, todavía se pone mucho peor. Y dice, y vi una estrella, y Juan está viendo, acuérdate, está viendo imágenes como cuando tú ves y abres tu Instagram y simplemente estás viendo fotos y estás pasando, y es una carretera interminable de fotografías. Dios le está dando esto, fotos de lo que pasó, de lo que está pasando en las iglesias y de lo que va a suceder. Y Juan lo que trata de hacer es escribirlas al mejor modo que él las vio y que él las entendió. Y dice, y vi una estrella. Y ya vimos en el capítulo pasado cómo cae una estrella, y cómo cae, dice, como una montaña, y está ardiendo y contamina todo el mar y contamina parte de la tierra, y se mueren muchos animales, y muchos barcos y navíos simplemente son destruidos. Pero esta estrella, si te das cuenta, esta estrella es diferente. Y la Biblia en el Antiguo Testamento habla de una estrella, y puedes anotar ahí Isaías 14, 12, 14. Y habla Isaías 12, lo que Isaías está viendo es a Satanás, como él quiso ser como Dios. Y Satanás, tienes que saber, la Biblia dice que Satanás no es como lo pintan en la tele, y ya sabes, como un diablito y sus cuernitos y todo vestido de rojo y con su cola y o sea, simplemente para picar al mundo. Y Satanás no es así. Satanás antes era un ángel de luz, era uno de los ángeles más hermosos. Algo muy interesante que puedes estudiar en tu Biblia es que Satanás era un músico, posiblemente era uno de los líderes de la alabanza del cielo, y simplemente él quiso ser como Dios y no se quiso sujetar a él, y por eso decimos es un ángel caído. Pero Isaías lo pinta como una estrella, como el lucero de la mañana. Ahora al final de Apocalipsis dice que Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana, y tienes que saber que Satanás siempre quiere falsificar lo que es verdadero. Siempre quiere ir contra Jesús. Satanás se pinta como un ángel de luz y quiere pintar como si fuera todo muy bonito, pero al final cobra la factura, y la factura es muy costosa. Y lo que está viendo entonces
Juan es: vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y ve cómo no es una estrella, ve cómo no es un cometa, porque dice: y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces una estrella no puede recibir una llave, sino es este ángel caído, es Satanás, es el demonio representado, es Lucifer. Por eso es un ángel de luz, Lucifer, pero que cayó y que se rebeló contra Dios. Y dice: y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora, ¿quién está dando todo en Apocalipsis? Dios es el que está dando. Dios es el que está dando el poder. Dios es el que tiene la agenda. Dios está en su trono. Dios tiene el control. Y Dios está usando todo. Está usando la naturaleza. Está usando hasta Satanás. Y esto es muy interesante porque Jesús, lo puedes anotar también ahí en Lucas capítulo 10. Versículo 18, Jesús cuando manda a sus discípulos, a los 70, y los manda de 2 en 2 y les da poder y les da potestad para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, cuando regresan ellos, regresan muy entusiasmados, pero Jesús dice: yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. O sea, simplemente Satanás está siendo quitado de su poder con la venida de Jesús y a través del poder que Dios le da a la iglesia y a sus discípulos. Y otra cosa es que esta llave se les ha dado a Satanás, o este ángel de luz o Lucifer diabólico, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora, el pozo del abismo, el abismo, es diferente al Hades y al infierno. El abismo es un lugar, y si te acuerdas, igual también lo puedes anotar ahí, Lucas capítulo 8, versículo 31, es la historia del Gadareno. Y Jesús llega en una barca y está un Gadareno y está endemoniado. Y Jesús tiene una conversación y quiere tener una conversación con el Gadareno, no con los demonios. Y Jesús lo que tiene es compasión de la humanidad, no de estos ángeles caídos. Una cosa importante de doctrina bíblica es que los ángeles no serán redimidos. La humanidad es la única que Dios ha redimido. Jesús murió por la humanidad, Jesús murió por ti y por mí. Los ángeles simplemente podían ver la gloria de Dios y viendo la gloria de Dios decidieron simplemente rebelarse. Pero Jesús, teniendo esta conversación con este endemoniado, y ve que está todo lacerado, todo le ha hecho daño y está solo, está entre los sepulcros, Jesús le pregunta y le dice: ¿cómo te llamas? Y de pronto, cuando hay alguien endemoniado, y esto es muy importante, cuando hay alguien endemoniado, de pronto el demonio que posee a la persona, de pronto toma el control y habla. Y hay como vamos a decir, una bipolaridad, y de pronto está hablando la persona y de pronto está hablando el demonio y dice: Tali, entonces no estoy endemoniado. No estás endemoniado. Una de las cosas que creemos es que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Y si tú tienes a Jesús, no puedes, o sea, tu cuerpo, tu templo no es tiempo compartido. O sea, un ratito Jesús, un ratito Satanás. O sea, si tienes a Jesús, nada puede entrar dentro de ti. Por supuesto, puedes tener una influencia demoníaca, y por eso Efesios capítulo 6 es: ponte toda la armadura de Dios. Tienes que estar en comunión con Él. Pero si tienes a Jesús, tienes la vida y tienes la luz, y las tinieblas no prevalecen donde está Jesús, donde está la luz. Pero entonces está platicando Jesús con este endemoniado y le quiere ministrar, y Jesús sabe lo que va a hacer, pero le pregunta: Jesús, ¿cómo te llamas? Y de pronto el demonio dice: Legión. Entonces no es un demonio, sino son muchos demonios. O puede ser que es un mentiroso y quiere simplemente asustar a los demás y decir: es que son muchos. Y tienes que saber que Satanás es eso, Satanás es un mentiroso y siempre va a hacerte creer que es más poderoso de lo que es. Y tú tienes que saber: mi Señor es más poderoso. Él es más poderoso que Satanás y que todo su ejército. Y entonces Jesús, ellos saben, o sea, nos tenemos que someter a Jesús. Satanás sabe, al final, él ya sabe que ya perdió. Él ya sabe a dónde va, a dónde es su destino es el infierno. El infierno está preparado para Satanás y su ejército. No estaba preparado para la humanidad.
pero simplemente los que siguen la corriente de este mundo y un mundo sin Dios y se quieren rebelar igual que Satanás, simplemente están siguiendo eso. La muerte les está pastoreando, Satanás es su pastor y no el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante definirte. O sea, ¿quién estás sirviendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién es tu Señor? ¿A quién vas a escuchar? ¿Al acusador y al mentiroso, o al que es verdad y que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida que descendió del cielo? Y entonces este demonio o demonios dicen: te rogamos que no nos mandes al abismo. Y entonces Jesús dice: ok, y lo manda, ¿te acuerdas?, al hato de cerdos. Y cuando el hato de cerdos es poseído por estos demonios, se van al precipicio y muerte. Y Satanás lo que quiere es eso, es matar, robar y destruir. Es simplemente muerte. Y entonces estos cerdos se van al precipicio y, vamos a decir, se suicidan. Y eso es lo que está buscando Satanás, no le puede hacer daño a Dios. Tienes que saber eso. Satanás no es rival de Dios. Dios es santo, Dios es por sí solo y es todopoderoso. Pero nos puede hacer daño a la humanidad, nos puede hacer daño a nosotros. Y en este tiempo de gracia en lo que Satanás es juzgado y es tirado en el infierno, él quiere aprovechar el tiempo para hacer el mayor daño posible. Y no tenemos que dejar pasar y no tenemos que ignorar sus maquinaciones, cómo trabaja Satanás. Pero entonces le dice: no me mandes, le dice los demonios, no me mandes al abismo. Y es este lugar donde Dios mandaba al abismo a ciertos tipos, en su sabiduría y en su voluntad, ciertos tipos de demonios. Y entonces a este ángel de luz, a Satanás, se le dio la llave del pozo del abismo, donde hay miles y cientos, ahorita vamos a ver, de demonios, de seres inteligentes que fueron creados para adorar a Dios, pero decidieron no adorar a Dios, y se le dio las llaves del pozo del abismo. Hasta eso tiene Dios. Y Dios sabe cuándo va a dar esta llave y por qué la va a dar. Y mira versículo 2. Dice: y abrió el pozo del abismo y subió humo. Entonces el pozo del abismo es un pozo, es una cisterna donde esta es abierta, donde está con llave, y de pronto va a salir todo lo que hay ahí. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces está lleno de humo, está lleno de azufre, lo que dice la Biblia. Versículo 3: y del humo salieron langostas sobre la tierra. Ahora, langostas no como las que te comes en Antón Lizardo y así muy ricas. No, pues yo al ajillo, yo a la mantequilla. Son langostas, son chapulines. Okay, son pequeños grillos. Y en el oriente, en el Medio Oriente, no nada más en el Medio Oriente, sino en Egipto y hasta en el sur de España, son estas langostas que se les llama plagas, y de pronto pueden llegar a una montaña, y llegan esta plaga de langostas y puede haber mucha vegetación y puede haber mucha vida, y en segundos estas llegan y atacan y se van, y pareciera como si nunca hubiera habido vida en ese momento, como si hubiera pasado un infierno, como si hubiera así todo incendiado, y así se vería. Acuérdate, Dios manda la octava plaga a Egipto porque Faraón decide endurecer su corazón, no hacerle caso a Dios, y manda esta plaga a destruir todo. Y entonces toca lo de Egipto, que es la economía en base a lo que ellos sembraban. Y entonces vienen estas langostas, pero mira qué interesante, y hay que poner mucha atención en esto, porque y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. Ahora otra vez, ¿quién les da este poder a estas langostas que salen del pozo del abismo? Que vas a ver que no son langostas. Dices: Talía, dinos qué es. Ahí viene. O sea, simplemente hay que seguir leyendo. Pero el que está dando las llaves es Dios. El que está dando el poder para que estas langostas hagan lo que van a hacer es Dios. Dios tiene el poder. Por eso, gracias a Dios, que tú y yo vamos a poder estar en el cielo viendo el trono y su gloria y su hermosura, y vamos a poder estar viendo el Cordero en estos momentos cuando la tierra está siendo juzgada y la tierra está viviendo esto que es terrible. La justicia de Dios es increíble, pero el juicio de Dios es terrible.
Y parte de sus atributos de Dios, el Dios de la Biblia, es que Dios es misericordioso y por eso tú y yo vamos a poder estar en el cielo en esos momentos. Pero también parte de sus atributos es que Dios es justo. Dios no puede dejar pasar la injusticia del mundo. Dios va a pagar a cada uno conforme sus obras, si no han recibido su gracia. Y entonces del humo salían estas langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces te das cuenta, de pronto dices, ok, como escorpiones, son langostas, pero dice, como escorpiones. Y no sé si alguna vez te ha picado un escorpión, un alacrán. En Cuernavaca estamos llenos de eso. O sea, yo he vivido 4 cosas con alacranes, son mis mejores amigos ya. Y entonces siempre que voy a Cuernavaca y ya me voy a dormir, como que le echo un ojito a todo. Y una de las cosas que puedes hacer es, antes de secarte con tu toalla en Cuernavaca, le haces así. O sea, no vaya a haber uno ahí. Una vez mi hija estaba chiquita, Alexia, y estaba a punto de ir a la escuela. Y teníamos una persona que nos ayudaba muy linda, cristiana en la casa, se llamaba Geo. Yo la amaba muchísimo porque siempre me hacía de comer chiles en nogada y pollito en mole, o sea, delicioso. Ya tienes hambre, ¿verdad? Y entonces un día mi hija se iba a poner su zapato, estaba chiquita a la escuela y le dijo a Geo, Geo, ¿me pasas mi zapato? Y Geo, por alguna razón, metió su mano en el zapato como para ver y así, le picó un alacrán. Y yo he vivido 4 veces eso, una vez en el dedo, una vez en el pie y 2 veces no te voy a platicar dónde, es horrible. Bueno, sí te voy a decir para que no te imagines. Mejor no te digo. Pero una de las cosas que cuando te pica un alacrán es un animal chiquito y los güeros, o sea, los güeros son los peores. Y entonces uno de esos, yo estaba trabajando, estaba empacando unas cosas del trabajo y me pica el alacrán y sentí como si te metieran una aguja, pero no una aguja pequeñita, sino una aguja de esas de abuelita de coser, las muy grandes, y nada más no se te quita el dolor y cada vez va en aumento y sientes que el veneno se te empieza a venir al brazo, sientes que te empieza a subir por el pecho y te empieza a llegar aquí y sientes que o sea, es un sentimiento horrible, es una agonía. Y una de las cosas que te dicen cuando llegas al hospital es, mire, no se preocupe, la mayoría de la gente no se muere. O sea, pero una de las cosas que sientes es que te quieres morir. O sea, lloras del miedo, del sentimiento. Dices, ¿cómo una mirruña así te puede causar tal dolor? Y lo que estamos viendo es que estas langostas se les dio poder y tienen poder como de escorpiones de la tierra. Y en el Medio Oriente es peor, porque en el Medio Oriente las personas que son picadas por estos les empieza a espumar por la boca. Entonces imagínate, se empiezan a retorcer y los brazos se les empieza a hacer así. O sea, si ves uno huye. O sea, no juegues con él, no inventes. Y tienen poder como los escorpiones de la tierra. Entonces imagínate eso, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. O sea, las langostas están acostumbradas a dañar a la hierba de la tierra, pero se les mandó, ahora alguien les está dando órdenes. Entonces te das cuenta, no es eso que está diciendo Juan, no, realmente no son, dice, como langostas, como escorpiones. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente, mira esto, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Ahora, si te acuerdas, los que tienen el sello de Dios en sus frentes, Apocalipsis capítulo 7, son los 144,000 de las tribus. Son judíos que son sellados en sus frentes, que son marcados y que nada les puede tocar de estas plagas. Lo mismo que pasó en las plagas de Egipto en Éxodo, cuando, o sea, ya viene la 10ª plaga, Faraón está endureciendo su corazón. Faraón endurece su corazón y después, como Faraón sigue endureciendo su corazón, dice, y Dios endurece más su corazón. Ahora, las plagas en la Biblia quieren decir golpes. Y si estuviste estudiando Éxodo con nosotros, estos golpes que Dios da a Faraón y a su pueblo no son para destruirlo, sino son para quebrantar ese corazón duro. Y eso es lo que busca Dios. Todavía en la gran tribulación,
Dios está buscando quebrantar corazones para que se conviertan a Él. Dios todavía está buscando dar y derramar su gracia y su misericordia. Y son estas plagas que son golpes que Dios está mandando. Y en Egipto, en la Pascua, ¿te acuerdas? Los que tenían el sello y tenían que matar un cordero sin mancha, vamos a decir, sin pecado. Y tenían que poner su sangre en un lebrillo y tenían que agarrar un hisopo. Y el hombre de la casa tenía que agarrar y salir a su casa y tenía que marcar la puerta, los dinteles y hacer esto en la puerta. En una puerta tenía que ir a la otra puerta, a la otra parte de la puerta y hacer eso. Y tenía que poner una marca de la sangre del cordero. Y entonces cuando viene la 10ª plaga, la mortandad de los primogénitos, la muerte no entra a esa casa, sino pasa por encima. Y vemos que está pasando lo mismo con los 144,000, aquellos que tienen la marca. No sabemos qué marca es, pero te puedes imaginar. Aquellos que tienen la marca. Entonces la muerte y estas plagas no los tocan, sino pasan por encima. Y por eso tú y yo vamos a estar en el cielo alabando a Dios, porque fuimos marcados con el Espíritu de Dios y la muerte ya no nos toca, sino pasa por encima, y la gran tribulación ya no nos toca, sino nosotros vamos a estar arriba, y todo esto está pasando en la tierra. Y los marcados son estos 144,000 que son judíos de las tribus de Israel, del pueblo de Dios, que Dios al final, mira eso, Dios al final tiene una historia con ellos, los va a usar como evangelistas del mundo. Y ellos van a estar compartiendo y diciendo, la regamos. No vimos, Jesús es el Mesías, y van a estar compartiendo el evangelio, y ellos van a ser los evangelistas en la gran tribulación. Y no nada más ellos van a tener la marca, sino van a tener la marca los que a través de su predicación y su compartir el evangelio van a convertirse a Dios. Qué hermoso. Dios tiene una historia con el pueblo judío todavía. Dios no los abandonó, es su pueblo, es su gente. Ellos son los que conectan, son las ramas verdaderas. Tú y yo nada más fuimos injertados. Y qué increíble, y ahí están estos 144,000 otra vez, que no son los testigos de Jehová. Y una vez que lo sepan y que abran los ojos, no son ellos. Versículo 5. Y les fue dado no que los matasen. Otra vez Dios está ordenando, Dios está dando, Dios está poniendo la agenda. Y les fue dado no que los matasen. Entonces estos hombres que están recibiendo esta plaga, este golpe, no pueden morir, no los pueden matar. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses. ¿Te imaginas eso? Y de pronto tú y yo hoy en nuestras vidas, decimos, no, no sabes la tribulación que estoy viviendo. Lo que me está pasando es un tormento. Tienes que leer esto y de pronto ya te da perspectiva. Y mientras esto está pasando, el juicio de Dios sobre la tierra, tú vas a estar alabando a Dios en el cielo. Tú le vas a estar dando gracias. Todo lo que pasaste, todos los tormentos, todas las pruebas, todas las situaciones difíciles aquí, allá siempre van a ser, Señor, gracias porque estoy aquí. Y de pronto estudiar esto nos da una perspectiva divina en nuestra vida y como que nos acomodan. Pero les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. ¿Te imaginas 5 meses seguidos con esta plaga, con este dolor, con esta aflicción? Y su tormento era como tormento de escorpiones cuando hiere al hombre, intenso. O sea, un tormento intenso, un tormento inevitable. O sea, cuando a ti te pica un alacrán, no hay cura que te quite el dolor, no hay cura que te quiten las punzadas. Lo único que simplemente te pueden decir es que te tenemos que tener aquí en el hospital vigilándote. Pero nada te puede quitar el dolor. No va a haber ungüento, no va a haber medicina para esta plaga. Va a ser un dolor inevitable, va a ser terrible, va a ser incontrolable. Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. O sea, tan terrible va a ser. ¿Nunca te ha pasado algo que te enfermas o te duele algo y dices, o sea, que me prefiero morir? O sea, eso está demasiado duro. O sea, yo tengo un amigo que es pastor
y que después de su luna de miel fue a Acapulco con sus papás y era como su primer viaje con su esposa. Y en Acapulco, en el hotel donde estaban, hubo un concurso de quién se comía una sandía más rápido. Nunca te metas en eso, o sea, es ridículo. Yo le digo, amigo, ¿cómo? O sea, tú que tienes tanta sabiduría, ¿por qué te metes en eso? O sea, ¿qué tiene que hacer un pastor comiéndose una sandía completa en un hotel delante de mucha gente con un cuate aplaudiéndole y todos viendo? Pero se metió como, bueno, pues estaba recién casado, quería como verse muy macho con su esposa, yo creo, o algo. O sea, comiendo sandía, wow. Y entonces dijeras, bueno, un concurso de tacos o de hot dogs, pero sandía, ¿ok? Y entonces le abren la sandía, está comiendo la sandía y en la noche, o sea, no se podía mover del dolor, se estaba retorciendo, lo llevan como a la enfermería del hotel de tanta sandía y me habla por teléfono y me dice, Talí, o sea, en serio, o sea, ya, que Jesús no tiene cuidado de mí, que estoy pereciendo, o sea, ya mejor me muero. O sea, se sentía tan mal que decía, ya me quiero morir. Y mira, esto es lo que va a pasar en la gran tribulación. La gente va a decir, yo prefiero morir, yo prefiero morir. Y sabes que lo que ellos están diciendo es, me quisiera suicidar. Pero tienes que saber que el suicidio es una mentira más de Satanás. La persona y no, si has vivido esto, tienes que escuchar esto. La persona que se quiere quitar la vida y de pronto se quiere suicidar es porque piensa que hay algo mejor. Y Satanás usa parte de verdad en la mentira. Y Satanás sabe que sí hay algo mejor, pero no es la manera. La persona que se suicida tiene en su corazón una esperanza que hay algo mejor que esta vida. Y la Biblia enseña eso, sí, se llama Jesús, se llama vida eterna, pero no es la manera. La manera para algo mejor se llama Jesús. Esa es la manera. Poner toda tu esperanza en Él, poner todas tus aflicciones en Él, poner todo tu dolor en Él. Y Jesús sabe que tu dolor y tu aflicción y tu desesperanza son reales, pero Él es la medicina, Él es la cura. Tus heridas son reales, pero las de Jesús también, sus heridas son las que sanan. Y esta gente en la gran tribulación se está creyendo una vez más la mentira. O sea, prefiero morir, pero esta gente no sabe que si mueren sin Jesús es peor, es el infierno. Y lo que necesitan es Jesús. Pero Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón solamente vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y en un versículo Jesús está poniendo el contraste en lo que ofrece Satanás y ofrece el mundo. Jesús ofrece vida en abundancia, vida eterna, vida plena, y Satanás simplemente muerte. Pensamientos que lleguen a tu vida de quererte matar no son de Dios. Lo tienes que saber hoy. Pensamientos que lleguen a tu vida prefiero morir, no son de Dios, son de Satanás. Si Dios todavía te tiene viviendo, Dios tiene todavía su voluntad en tu vida, en esta tierra, y tienes que decir, Señor, hasta que tú me llames a tu presencia. Señor, tú sabes cuándo. Señor, si sigo aquí es porque todavía me quieres enseñar algo. Y entonces pregúntale, en medio de tu dolor y de tu lloro y tu desesperación, pregúntale, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Ciertamente no quieres que muera todavía. Y pregúntale y escúchalo. No escuches la voz de Satanás diciendo, mátate. No escuches esa voz. Esa voz no es la voz de Dios. Pero te das cuenta, en un mundo sin Dios, eso es lo que están escuchando y eso es lo que desean. Porque piensan que hay algo más, pero algo más se llama Jesús y decidieron rechazarlo. Pero en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y la muerte, te das cuenta, está personificada. O sea, la muerte huirá de ellos. Van a querer que los maten, o sea, su compañero, o sea, sabes que ya, o sea, mátame y no va a haber muerte en esos 5 meses. Y entonces te das cuenta, la muerte al final no es lo peor. La muerte al final no es lo peor. Lo peor es ir en contra de Dios. Lo peor es no tener a Jesús y recibir su juicio y su ira.
Eso es lo peor. No estar en paz con Dios, no tener a Jesús, no tener su Espíritu. Y en aquellos días buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante. Entonces, esa palabra semejante, o sea, no era eso, sino era como esto, era semejante a caballos. Pero entonces, ¿te das cuenta? Entonces, ok, langostas, grillos, escorpiones y ahora caballos, y lo que la Biblia está queriendo explicar es algo que no has visto y espero que no lo quieras ver. O sea, no quieres ver esto, no quieres vivir esto, porque mira qué terribles estos dos versículos, porque el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Subraya guerra. Hay gente que se clava, no, pero ¿cómo? Como langostas, como escorpiones, como caballos, y no ven eso, es como guerra. O sea, eso es lo que va a pasar, es guerra, va a haber guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, no eran coronas, eran como coronas de oro. Y estos van a estar sedientos de poder, sedientos de guerra, sedientos de hacer daño, sedientos de sangre. Eso es lo que está pasando y lo que está saliendo de este abismo. Y sus caras eran como caras humanas, pero no son humanos. Pero tienen estas como caras humanas. Todos son seres inteligentes, como caras humanas. Y tenían como cabello de mujer, pero no son mujeres. Sus dientes eran como leones. Y Pedro dice, vela y ora, porque Satanás está como león rugiente buscando quién devorar. Y entonces tienen sus dientes como de leones, están buscando quién devorar. Y tenían corazas como corazas de hierro, entonces están bien protegidos. El ruido de sus alas eran como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Entonces, ve, es guerra, es batalla, es querer destruir, es querer poder. Están hambrientos y sedientos. Y el ruido, lo que causan ellos es temor. Y Satanás eso es lo que quiere hacer todo el tiempo, es meternos miedo, meternos temor. Y Jesús cuando dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Mi paz no es como la del mundo, sino es mía, es un regalo que viene de mi parte. Pero Satanás quiere meter terror, quiere simplemente con ruido, que temas, que huyas, que tengas miedo. Versículo 10, tenían cola como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar. ¿Quién les ha dado este poder? Dios mismo. Dios está usando estos seres demoníacos que salen del abismo para juicio. Están sometidos ante Dios. Pero ve qué terrible, poder para dañar. Entonces fíjate, en 2 versículos es guerra, es poder, es hipocresía, porque no son humanos, pero tienen cara como humanos. Los dientes están buscando destruir, sus corazas están buscando poder, ruido, están queriendo meter terror, van a la batalla, poder para dañar. Eso es lo que va a hacer Satanás. Es su última chance antes del fin. Versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Y Proverbios capítulo 30 dice que las langostas no tienen rey. Entonces te das cuenta, estas no son langostas animales, son seres demoníacos que tienen un rey, y es el ángel del abismo, es un ángel malvado, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. No le pongas así a tu hijo. Y en griego Apolión, ponle Apolinar, pero no Apolión. Y Apolión quiere decir destrucción. Y eso está sucediendo, destrucción. Versículo 12, el primer ahí pasó, o sea, es el primero de 3. O sea, ¿qué persona inteligente y que razona y con lógica va a querer decir, yo rechazo a Jesús, yo quiero ver esto? Yo quiero vivir esto. Pero la tierra va a estar lleno de personas que rechazan a Dios, que rechazan a Jesús.
Versículo 12, el primer ay pasó, aquí vienen 2 ayes después de esto. Y el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los 4 cuernos del altar. Entonces, de pronto, la escena pasa al trono, al cielo, y está otra vez el altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles. Ahora, estos 4 ángeles que desatan no son ángeles buenos. Los ángeles que están atados son un tipo de ángel que Dios decidió atarlos para que no estén recorriendo la tierra y que en este momento son desatados. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El gran río Éufrates representa mucho y puedes estudiar Génesis. Y en el gran río Éufrates es donde viene la primera rebelión, Adán y Eva. Por ahí pasaba el río Éufrates y es donde decidieron no obedecer a Dios, no amar a Dios, cortar el cordón umbilical, vivir una vida sin Dios, echarle a ellos ganas, hacerla sin Dios, seguir su corazón, seguir sus proyectos, seguir su vida. No nada más en el río Éufrates pasó esto, la primera rebelión, sino pasó la primera guerra, pasó el primer asesinato. Es el límite entre la tierra prometida y el desierto. Y entonces de aquí, del río Éufrates, es donde venían los invasores a Israel. Los de Babilonia y los de Asiria, ahí vienen por el río Éufrates. Y eso está pasando y la historia se está repitiendo, pero ya a manera mundial. Y mandan desatar estos, no puede ser buenas noticias, estos ángeles atados que vienen del gran río Éufrates, versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. ¿Te das cuenta? Hay una agenda. La agenda no la controlas tú, la agenda del fin no la controla la NASA, ni Trump, ni Peña Nieto, ni Putin, ni el presidente de Norcorea. Todos ellos se someten a Dios. Dios escoge y Dios mueve y Dios levanta reinos, destruye reinos y Él usa la historia de la humanidad para revelarse. Y lo mismo puede hacer y hace en tu historia. Si Dios puede hacer eso con las naciones y reinos, ¿te das cuenta que lo puede hacer en tu vida? En tu vida, en lo personal. Y tenía preparado para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahora ya vimos, ¿te acuerdas? En los 4 jinetes, 1/4 parte de los hombres muere. Y aquí una tercera parte de los hombres muere. Quiere decir que para este momento en la gran tribulación el 50% de la humanidad murió. 50%. 2 de cada 4 ya murieron. Muerte, dolor, guerra, hambre. Versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes, entonces te das cuenta, Dios está usando un ejército de los jinetes, era 200 millones. Y oí su número, Él está escuchando 200 millones. Ahora, 200 millones es un choncho. Y algunos dicen, Talí, ya sé quién es. Y salió hace unos años que el único ejército que tiene 200 millones de soldados, ¿ya sabes quién es? China. Y ya es China. O sea, China va a jugar, Dios va a usar a China, va a destruir. Es el único ejército que tenía, en este tiempo no tenía 200 millones. No se llamaba ni China. Pero una de las cosas que vas a ver es que conforme va pasando la historia, más claro se va haciendo Apocalipsis. Más cerca estamos de esto. Pero también tienes que tener cuidado, porque hay gente que se clava y discute. No, seguro es China. Y Gog Magog es Rusia, y Israel, y esto, y empiezan todos estos países y se clavan en todo lo que va a pasar. Y yo digo, pues ¿para qué estás tan clavado si no vas a estar ahí, vas a estar adorando a Dios? Número 1. Y número 2, Pablo le dice a Timoteo, no te metas en discusiones. O sea, no vas a ganar nada con eso. Te voy a decir por qué. Porque hace un año China tenía 200 millones y el mes pasado fue su junta de gobierno y decidieron bajar esos números y tener menos de 1.800.000 soldados. Entonces ya no es. ¿Te das cuenta? Y entonces aquel que decía, es China y discutió ya, a ver, dime. ¿Y qué caso tiene eso? Discusión. Cuando Jesús dice, ámense los unos a los otros.
Y entonces eran 200 millones, yo hice un número, versículo 17. Y vas a ver por qué no, yo creo que no es China. Versículo 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Entonces, ¿cómo? Cabezas de leones. Y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salía de su boca. Y entonces algunos dicen, sí, esto va a ser como armas tóxicas y armas químicas que van a salir y entonces van a destruir con armas químicas a la gente. Y algunos dicen, yo recién me convertí, yo compraba todo, o sea, iba a Mix Up, deme todas las películas cristianas que haya. O sea, todo, quería saber todo, estaba así, quiero más información, veía todos los videos de YouTube hasta que entendí, no todo lo que está allá afuera es la neta. O sea, no todo es verdad. Y me acuerdo que vi una película Apocalipsis y sale Juan y está viendo todo esto y dice el de la película que las langostas con caras de como dientes de león y con pelo de mujer son como helicópteros hoy, pero como en ese tiempo no existían los helicópteros, entonces hoy sí podemos saber que… Y dices, bueno, ¿qué tal si no es eso, si no es simplemente eso? O sea, como demonios, como langostas, o sea, como ¿por qué decir que eran unos ignorantes estos cuando estaban escribiendo la Biblia? Y Dios les estaba dando sabiduría. Y entonces, versículo 20. Y dice, Salí, eso está muy cañón ya, párale. O sea, ya que termine. Ahora, si tú crees que eso está muy cañón, el versículo 20 va a destrozar tu corazón. El versículo 20 vas a decir, no, o sea, no puedo creer que esté pasando eso y que vaya a pasar eso. Mira lo que dice versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, los que sobrevivieron, ni aún así se arrepintieron. Lo que nos tiene que partir el corazón no es las plagas y los golpes y el juicio de Dios, sino que aún así, todos sabiendo esto viene de parte de Dios, ni aún así la humanidad al final se va a arrepentir. Ni aún así la humanidad va a voltear sus ojos a Dios. Y yo muchas veces he platicado con gente y oye, ¿cómo va tu hermano? ¿Cómo va tu esposo? ¿O cómo va tu hijo? Y muchas veces he escuchado esto. Bueno, o sea, no, pues súper rebelde, súper mal. O sea, va en camino a la gran tribulación. O sea, ya tiene boleto comprado, primera clase. Y muchas veces decimos eso. Mira, yo creo que le tiene que pasar algo para que agarre la onda. O sea, le tiene que pasar algo para que agarre la onda. Y estamos esperando nada más que choque, o sea, nada más que quede paralítico, o sea, nada más que, o sea, que en los antros le den una calentadita y quede golpeado, o que lo metan a la cárcel porque es un ratero. O sea, estamos pensando ya, cuando eso suceda, entonces ya se va a convertir. Y te das cuenta que lo que a ti y a mí nos llevó a Jesús no fue algo que nos sucedió, sino fue su amor. Y si esta gente, el amor de Jesús no los ha obligado a entregarse a Él, muy difícilmente el juicio de Dios los va a obligar a entregarse a Él. Por eso, si al día de hoy el amor de Jesús no ha derretido tu corazón, difícilmente su juicio va a derretir tu corazón. Y la importancia desde hoy, arrepentirte, es dar la vuelta en U, decir, sabes que ya no más, baste ya esta vida. Y eso es lo que va a pasar con ellos. Y mira lo que hacen, ni así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. O sea, los satánicos van a seguir siendo satánicos en este momento, aun cuando el mismo Satanás está haciéndoles daño. Ni aún dejaron de adorar a los demonios, pero no solamente los satánicos, abiertamente satánicos está hablando de ellos, sino adorar a las imágenes de oro. Eso es satánico.
Adorar a las imágenes de oro, adorar a las imágenes de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Idolatría. Tú te vuelves como tu Dios. Si tu Dios está vivo y es Dios de la Biblia, estás vivo. Si tu Dios está muerto, estás muerto. Y lo que vamos a ver al final del tiempo, y estamos viendo aquí, es miles de personas muertas adorando a dioses muertos. Y eso es terrible. Y te das cuenta, lo que están haciendo es ir en contra de Dios. Ir en contra de Dios. Y Jesús dijo, el primero y más grande mandamiento es amarás a tu Dios. No vayas en contra de Él. Y número 2, versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de hurtos. Entonces, número 1, están yendo contra Dios, pero número 2, están yendo contra su prójimo. Y Jesús dijo, el segundo y más grande mandamiento es amarás a tu prójimo. Y si tú estás asesinando gente, estás yendo contra tu prójimo. Y si tú estás cometiendo fornicación, es decir, estás teniendo relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa, estás yendo contra tu prójimo. Adulterio, fornicación. Y si tú estás haciendo hurtos y estás robando, estás yendo contra tu prójimo. Y de pronto al final del mundo no están haciendo esas dos cositas que Jesús dijo que era lo más importante: amar a Dios, amar a tu prójimo. Y mira lo que dice ahí, dice hechicerías. Ahora, esto no nada más es de brujas y de cartas y de tarot y de que te lean el café, incluye eso, pero hechicerías en el original es la palabra farmakeia, que viene de nuestra palabra fármaco, que es nuestra palabra farmacia. Y fármaco es droga. Y a pesar de esto, gente se va a seguir drogando. Y Jesús dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí no nada más, no están amando a Dios, no están amando a su prójimo, porque una persona que se está drogando no está amando a su familia. Pero no nada más no están amando a su prójimo, sino no se están amando a ellos mismos. Están yendo contra ellos. Fornicación y hechicería. Estás yendo contra Dios, estás yendo contra los demás, estás yendo contra ti mismo. Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y la gente al final no se va a arrepentir de eso. Y vivimos en una etapa de gracia, donde Dios está diciendo, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete hoy. Lo primero que dijo Jesús cuando llegó en su ministerio es arrepiéntanse. Arrepiéntanse.